Hola, en esta ocasión vamos a resolver ejercicios de multipolos eléctricos, capítulo 8, libro de Pagnes. Vamos a comenzar con el problema 8.7. Este problema dice lo siguiente. Una carga lineal de densidad de carga lambda constante y de longitud L está sobre el primer cuadrante del plano XY, con uno de sus extremos en el origen. Forma un ángulo alfa con el eje X positivo. Encontrar Q y P, momento monopolar y momento dipolar. Bien, la figura no se muestra en el problema, pero la figura la interpretamos así. Tenemos el sistema de coordenadas en 3D, X, Y, Z. Este es nuestro marco de referencia, 3 dimensiones. Hay una barra de longitud L y densidad de carga lambda constante sobre el plano XY, formando un ángulo alfa con el eje X positivo. Entonces, vamos a calcular el momento monopolar y momento dipolar para esta distribución de carga continua. Bien, ya habíamos calculado momento monopolar y dipolar para cargas puntuales. Esta sería la primera vez que lo hacemos para una distribución de carga continua, que en este caso es lineal. Bueno, vamos a ver. El momento monopolar Q, que no es más que la carga total, para un conjunto de cargas discretas se calcula de esta manera, así como lo estoy señalando en el cursor. La sumatoria de cargas puntuales. Ahora, pero como lo que tenemos es una distribución continua, vamos a reemplazar esta sumatoria discreta por una sumatoria continua, por una integral. Vamos a integrar para obtener la carga total, que es el momento monopolar, y nos basamos en la definición de densidad lineal de carga. Lambda es igual a d de Q entre d de S, donde d de S es el diferencial de desplazamiento, es un pequeño desplazamiento. Entonces, de aquí sale de que la carga total es igual a la integral de lambda por d de S. Entonces, hacemos esta integral. Muy fácil. Nuestro d de S es un elemento de la vara. Ese elemento puede ser lo que querramos, un d de L, un d de X, d de Y. Suponiendo de que la vara estuviese en el eje X, entonces tomamos un d de X. A la hora de calcular el momento monopolar, esto es irrelevante porque el momento monopolar no es independiente del origen. No importa dónde y cómo esté ubicada la vara. El momento monopolar es único. Solo hay uno. Entonces, nuestro d de S puede ser cualquier cosa. Un d de X, un d de Z, un d de Y. Entonces pongo d de X. La integración va a ser a lo largo de toda la longitud de la vara, desde 0 hasta L. Integramos esto siendo lambda constante, de manera que la integral es lambda por L, donde lambda es la densidad lineal de carga. Bueno, entonces este es el momento monopolar de esta distribución, lambda por L. Fue bastante sencillo calcularlo. Ahora procedemos a calcular el momento dipolar para esta distribución. El momento dipolar es un poquito más elaborado, su búsqueda. Entonces, para un conjunto de cargas discretas, el momento dipolar se obtiene de esta manera. Es un vector, a diferencia del momento monopolar. Para una distribución continua, en este caso una vara, que tiene carga constante lambda, vamos a reemplazar la suma discreta por una suma continua, una integral. Basándonos en la definición de densidad lineal, entonces la carga la reemplazamos por lambda por d de S, la definición de densidad lineal. Mientras que el vector R primado, que es el vector que ubica un elemento de carga de dicha varilla. Entonces, recuerden que los momentos en todos los términos del desarrollo multipolar, los momentos solo dependen de la distribución de carga. ¿A qué me refiero con esto? De que todos los R's que aparecen en los momentos, ya sea monopolar, dipolar, cuadripolar, lo que sea, todos esos R llevan la prima. Este es R primado porque depende de la distribución de carga. En los momentos nunca aparece el R, que es el vector de campo. Entonces aquí el R' es el que ubica un elemento de carga de la varilla. Y este R se mide desde el origen, que el origen es de nuestro eje de coordenadas está en el extremo de la vara, aquí, justo aquí.
Estas condiciones las impone el problema. Bueno, entonces hay que definir quién es el vector R'. Lambda es constante y el DDS ya sabemos de que es un elemento de la varilla. La integración la vamos a realizar, en este caso, en coordenadas polares. Parecería mucho más fácil en coordenadas cartesianas. Bueno, vamos a ver por qué razón. El R' es un vector que nace en el origen y ubica un elemento de carga, un pequeño DDR de la varilla. Ese es el R' que está en la integral del momento dipolar. Ahora, pero ese R' va a tener componentes X y Y. R' queda expresado así. Recuerden que el ángulo alfa es un ángulo que está dado en el problema. Siempre las cantidades dadas nos van a servir para expresar las respuestas. En la respuesta me tiene que aparecer el ángulo alfa. También la densidad lambda y L, la longitud de la vara, porque son cantidades conocidas. Bueno, entonces el vector R' queda así. Componente X y componente Y. Entonces, este vector R' tiene magnitud R. Ahora, Rx es X. Podemos llamarle X a la componente, un X arbitrario. El R sub Y sería un Y arbitrario, esta distancia, arbitrarias. No podemos integrar, no podemos agarrar el R de 0 hasta... Muchos estudiantes cometen el error de que el R' lo toman como L, la longitud de la vara. No. Nosotros tenemos que integrar sobre toda la longitud de la vara. De manera que el R tiene que quedar en términos arbitrarios. Bueno, entonces, aquí podemos hacer una relación con ese pequeño triángulo que tenemos ahí. Desde el origen hasta este elemento, aquí se nos forma un triángulo rectángulo con el ángulo alfa, cuyos lados son X y Y. Entonces, alfa ya está dado. X y Y son arbitrarios y R es la magnitud del vector, pero también es arbitraria. Por el teorema de Pitágoras, R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Ahora, alfa es una cantidad conocida, el ángulo conocido. Entonces, el coseno de alfa no es otra cosa más que la adyacente entre hipotenusa, X entre Y. Seno de alfa, Y entre R. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve para expresar las componentes del vector. Entonces, despejando, X es igual a R por coseno de alfa y Y es igual a R coseno de alfa. Entonces, me voy al vector de posición R'. Sustituyo las componentes. X en X, Y en Y. X es esto, Y es esto, de manera que lo sustituyo acá y me queda esto. Este es mi vector R'. Este vector está en coordenadas polares. Las coordenadas polares son las mismas coordenadas cilíndricas, pero en el plano. Las coordenadas cilíndricas en el plano XY se llaman coordenadas polares. Entonces la integración va a ser en coordenadas polares. R teta, donde teta vendría a ser este ángulo alfa. Lo que pasa es que el ángulo es constante, de manera que la integración solo va a ser en R. Pero que quede claro de que voy a integrar en coordenadas polares R y teta, donde teta es alfa. Aunque los vectores unitarios están en cartesianas, pero la integración va a ser en coordenadas polares, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, P, momento dipolar, quedaría expresado así. La integral de lambda R' de dr. Sustituyo. Lambda es constante. Sustituyo el R'. Todos los R's que llevan prima se refieren a coordenadas del punto fuente. En este caso, la fuente es el elemento de carga de la vara. Aquí no estamos involucrando en ningún momento el R sin prima, porque aquí no nos interesa el punto de campo. El punto de campo solo nos interesa cuando vamos a calcular el potencial. Pero aquí no estamos calculando potencial, solamente momentos monopolar y dipolar. Y estos dependen de la distribución de carga. Son propiedades de dicha distribución. Bueno, entonces una vez sustituido el R', tengo esto acá. Voy a tener dos integrales, una en X y una en Y. Y el DDR en la integral queda como DDR, queda en coordenadas polares, ¿de acuerdo? El DDR es este es mi DDR, un pequeño pedacito de la barra. La barra tiene longitud L. Agarramos un pequeño elemento a una distancia R del origen y
un pequeño DDR. Entonces, voy a integrar en R una coordenada polar. Aunque los vectores queden en cartesianos, eso no importa, ¿de acuerdo? Al hacer las dos integrales en X y Y, las integrales son fáciles. Integramos en R. El ángulo alfa es constante, lambda es constante, de manera que al hacer estas integrales, el resultado final es esto. Lambda, factorizamos lambda, L cuadrado entre 2. Lambda es conocido, L es conocido. Alfa es conocido, de manera que este es el resultado final. Todas las cantidades son conocidas. El momento dipolar es esto que ven acá. Tiene dos componentes, X y Y. Quedó expresado en términos del ángulo alfa. Momento dipolar y momento monopolar ya fueron calculados de una manera muy simple. Entonces, siempre cabe resaltar algo importante. El momento monopolar es independiente del origen, o sea, no importa dónde esté el origen, el momento monopolar, que es esto, este momento monopolar nunca va a cambiar. El momento dipolar no depende del origen. Este momento dipolar no es único. Para esta barra hay infinidad de momentos dipolares. ¿Por qué? Porque hay infinidad de orígenes donde ubicar el sistema de coordenadas. Entonces puede haber una gran cantidad de momentos dipolares, pero momento monopolar solo va a haber uno. ¿De qué manera podemos hacer de que el momento dipolar sea único? Que el momento monopolar sea cero. Pero el momento monopolar, como lo vemos acá, no es cero. Al no ser cero el momento monopolar, eso implica que el momento dipolar va a depender del origen. Entonces, para ese origen, en el extremo de la barra, este es el momento dipolar, pero no es único. Bueno, para aclarar más dudas, si se nos pidiera el potencial, porque aquí estamos calculando momentos, momento monopolar y dipolar. En el desarrollo multipolar hay una infinidad de términos. Cada término del potencial contiene un momento diferente. Entonces nosotros aquí estamos calculando solo los primeros dos momentos, el monopolar y el dipolar. Pero, ¿qué pasa con el potencial? Si me pidieran a mí calcular el potencial en este problema, ¿qué haríamos? Solo podríamos calcular el potencial monopolar y dipolar, o sea, el término monopolar y el término dipolar. Estos son potencial monopolar y potencial dipolar. En el desarrollo en serie hay una infinidad de términos de potencial. El desarrollo es infinito. Pero aquí en este problema solo estamos involucrando el término monopolar y el término dipolar. Entonces, si me pidieran a mí calcular el potencial para esta barra, en primer lugar, me tendrían que indicar el punto de campo. ¿En qué punto deseamos el potencial? Porque hay infinidad de puntos. En cada punto del espacio va a haber un potencial diferente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos de que queremos calcular el potencial electrostático, el potencial electrostático el potencial escalar de esta barra en un punto situado en el eje Z, en un punto arbitrario. Es un ejemplo. Entonces, si me pidieran a mí el potencial escalar en un punto sobre el eje Z, R es el vector de posición. Cuando no lleva prima, en los términos del potencial, ese R que aparece abajo en el denominador es el punto de campo, es el R que no lleva prima. Siempre el R que lleva prima aparece en los momentos. En los momentos aparece R prima. En los términos del potencial aparece R sin prima. Este se refiere al punto de campo donde se calcula el potencial. Entonces, para el momento monopolar, el potencial es muy fácil. Solo sustituimos aquí el momento monopolar y lo dividimos entre esto. Pero ¿quién es R? Dijimos de que R, el vector del punto de campo, va a ser un punto sobre el eje Z, porque es un ejemplo lo que estamos haciendo. El término dipolar tiene esta fórmula, de manera que sustituimos el momento dipolar que ya calculamos, hacemos el producto punto con el vector de campo y lo dividimos entre esto, donde esto es la magnitud del vector de campo. Y una vez con los potenciales, podemos calcular el campo eléctrico derivando el gradiente del potencial. Pero la derivada es con respecto al R del punto de campo, no con respecto al R'. Siempre para obtener el campo se deriva con respecto a las coordenadas del campo, que son las R sin prima.
Fíjense que aquí no aparece el R mayúscula, es el R minúscula, es directamente el punto de campo. Aquí no confundan con R mayúscula. La R mayúscula es el vector de posición relativa, pero aquí lo que aparece es la R minúscula, que es el vector que va del origen al punto de campo. Bien, entonces continuemos. Vamos a hacer el ejemplo este. Esto ya no es parte del problema, solo es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un punto de campo sobre el eje Z a una distancia Z arbitraria, entonces el vector de campo sería Z en la dirección de Z. Y la magnitud de este vector, que es lo que aparece en los términos dipolares, en los términos del potencial, sería simplemente Z. Bueno, entonces aquí tenemos la figura. Tenemos la barra localizada en el plano XY a un ángulo alfa con el eje X positivo. Aquí hacemos los cálculos de los vectores. No necesitamos el vector R de posición relativa. Ese vector ya no lo ocupamos porque cuando hicimos el desarrollo multipolar, nosotros lo que hicimos fue desarrollar el R, este R mayúsculo, en una serie. O sea que el R ya no se involucra aquí. Entonces, el R, que es este, el de posición del punto de campo, aquí está el punto de campo en el eje Z, es este R, Z en Z unitario. Entonces, sustituyo acá. El potencial monopolar sería el momento monopolar, lambda por L, dividido entre 4pi epsilon por R, magnitud. La magnitud del vector de campo, que es Z. Entonces el potencial monopolar es esto. Este es el potencial que corresponde solo al término monopolar. Es una aproximación. Recuerden que hay infinitos términos del potencial. Este solo es uno. O sea que es una aproximación bastante mala, porque hay infinidad de términos. Este solamente es uno. Ahora, el término dipolar del potencial se calcula así. Esta es la fórmula. El momento dipolar punto R, el mismo R del punto de campo este, entre 4pi epsilon R al cubo, la magnitud del vector de campo, que es Z, o sea, Z al cubo. Pero ¿qué pasa? El momento dipolar P.R es un producto punto, hago el producto punto P, que es el momento dipolar que calculamos, punto el vector R. Z en la dirección de Z. Al hacer este producto, esto se hace cero. X unitario punto Z es 0, Y unitario punto Z es 0. De manera que el término dipolar del potencial es 0. Pero es 0 por el punto de campo que elegimos. Hay infinidad de puntos de campo. Si nosotros elegimos otro punto de campo, esto ya no va a ser 0. Pero en el eje Z se hace 0. Bueno, recuerden que hay infinitos términos, ¿verdad? Aquí solo tenemos 2. Entonces, ¿qué significa esto? Interpretémoslo. Con esos dos términos del potencial, nosotros podemos aproximar el potencial real, el potencial exacto. Por eso le pongo aquí, el potencial es aproximado, la suma del potencial monopolar más el potencial dipolar. El dipolar es 0. Entonces solo me queda el potencial monopolar. Claro, en el eje Z, ¿verdad? Entonces esta aproximación es muy mala. Hay bastante error. ¿Qué pasaría si yo quiero calcular el potencial real, el potencial exacto? Entonces el potencial exacto, nos vamos al capítulo 5, lo tenemos que calcular con la fórmula general. El potencial es igual a esto, para una línea. Aquí aparece el R mayúscula, el vector de posición relativa. Entonces el potencial exacto de esa barra en un punto en el eje Z se calcula así, y aquí no habría error. Pero este potencial tiene un gran error porque estamos ignorando los demás términos, que son infinitos. Bueno, ese fue solamente un ejemplo. Vamos a continuar. Vamos a ver otro problema del capítulo 8 siempre. Tenemos una distribución de carga con simetría esférica. Problema 8.12 del BACNES. Distribución de carga con simetría esférica. Tiene origen en su centro. Demostrar que el momento dipolar P es igual a 0. Entonces tengo una distribución de carga. No me dan muchos detalles acá. Vamos a asumir de que la densidad de carga es constante y está distribuida en su volumen. Y vamos a encontrar el momento dipolar, pero tenemos que demostrar que se hace 0. Entonces, aquí tenemos una distribución volumétrica.
En el problema anterior teníamos una distribución lineal, aquí es volumétrica. El momento dipolar lo calculamos con un integral de volumen. La diferencia es, siempre aparece el vector de posición primado, pero aparece la densidad volumétrica y el diferencial de volumen. Bueno, primer paso. ¿Quién es el vector R'? Es un vector que localiza un elemento de volumen que está en el interior de la esfera, en coordenadas esféricas, obviamente. R' en la dirección de R. El d de tau en esféricas es esto, y la densidad es constante, la densidad de carga. Entonces, vamos a ver, para realizar la integral, el R unitario está en esféricas, lo tenemos que expresar en coordenadas cartesianas de esta manera, pero la integración siempre va a ser en esférica, ¿de acuerdo? Solo que tenemos que hacer este cambio porque el vector R unitario implícitamente depende de las coordenadas esféricas θ y φ. Al reemplazar este vector R unitario aquí en la integral, nos van a quedar tres integrales de volumen, una en X, una en Y y una en Z. Así como lo ven acá. O sea que vamos a tener un momento en X, un momento dipolar en X, un momento dipolar en Y y un momento dipolar en Z. Bueno, entonces, al hacer estas tres integrales, de acuerdo con lo que el problema nos dicta, los tres momentos deberían dar 0. Vamos a ver si es cierto. Como tenemos que integrar en R, θ y φ, entonces, ¿qué va a pasar? Podemos sospechar de que la integración en φ es la que va a ser 0. Vamos a ver si es cierto. Agarrando la componente X, esta primera, solo la parte en φ, la integración en φ para la primera integral de 0 a 2pi coseno de φ por este coseno de acá, de φ, esto obviamente es 0. La integral de esto, coseno, es seno de 0 a 2pi, esto se hace 0. De manera que todo el primer momento en X es 0. ¿Qué pasa con la componente Y? Integramos en φ también para ver qué pasa. Al integrar en φ de 0 a 2pi, esto también se hace 0. De manera que el momento en Y también es 0. ¿Qué pasa con la componente Z? La componente Z es diferente. Aquí aparece coseno de θ, seno de θ. Aquí no aparece una función de φ. Entonces, integremos primero en θ, porque la integral en φ aquí no se va a hacer 0. Va a dar 2pi. Entonces, integremos en θ. Vamos a integrar en θ. Me queda coseno de θ, seno de θ, de θ de 0 a pi. Al hacer esta integración, vemos que también se anula. De manera que las tres componentes son 0 y el momento dipolar de una esfera, una distribución esférica, simétrica, da 0. Y así lo hemos demostrado. Bueno, pasando a otro tema, vamos a hacer una especie de repaso. Condiciones de frontera es el capítulo 9, es el capítulo que viene en la prueba de teoría. Ustedes ya le grabé un video de este capítulo, lo tuvieron que haber visto. Haciendo un repaso y algunos ejemplos, entonces, vamos a ver. Lo más importante a destacar de este capítulo, las componentes normales y las componentes tangenciales del campo. Vamos a ver, ¿a qué se refiere condiciones de frontera? Cuando un campo pasa de un medio a otro, el campo sufre un cambio en sus propiedades, un cambio de dirección, básicamente. Entonces, el campo, al pasar de un medio a otro, que puede ser un medio material o puede ser vacío, el campo se va a refractar, o sea, se va a quebrar y va a tener componentes normales y tangenciales en esa superficie. Las componentes normales del campo en esa superficie de discontinuidad se obtienen con la divergencia y las componentes tangenciales se obtienen con el rotacional del campo. Aquí lo estamos generalizando para un campo F, un campo vectorial cualquiera. Pero en el caso que nos compete sería el campo eléctrico. Entonces, las componentes normales. Esta es la fórmula general. Aquí no estamos hablando de un campo en específico. Para un campo en general, las componentes normales obedecen esta expresión. Si su divergencia es 0, las componentes van a ser continuas. De lo contrario, no. Este límite, cuando h tiende a 0, es porque h es el grosor de la superficie de discontinuidad. Eso ya lo expliqué en el otro video. Las componentes tangenciales se obtienen con el rotor. Si el rotor es 0, las componentes van a ser continuas. De lo contrario, no. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos una figura.
1 representa el medio 1, 2 el medio 2. Y esta línea, la superficie que separa los dos medios. Entonces, en el medio 1 el campo recibe el nombre de F1. En el medio 2 el campo es F2. Entonces estos ángulos, estos vectores forman un ángulo con una vertical imaginaria. En esta superficie de discontinuidad va a haber una carga superficial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces los vectores F que aparecen aquí, estamos hablando de un campo general, de un campo cualquiera. El vector F se va a descomponer en una componente normal y una tangencial, ¿de acuerdo? El vector F va a tener componente normal a la superficie y componente tangencial, así. A la componente normal aquí se le pone el n unitario, ¿verdad? El n unitario, ya dijimos en el otro video, por definición, este n unitario que es tan importante, siempre apunta de 1 a 2. Siempre lo van a ver así. Entonces, este es el vector F, descompuesto en una componente normal tangencial. Si yo despejo de aquí para el F tangencial, me queda F menos esto. Bastante fácil. Bueno, entonces, vámonos al tema que nos compete, campo eléctrico. Como nosotros ya conocemos las ecuaciones fuente del campo eléctrico, que son el rotor y la divergencia, el rotor de E es 0. La divergencia de E no es 0, es densidad de carga entre épsilon. Estas son las dos ecuaciones de Maxwell para el campo eléctrico, electrostático. Cargas en reposo. ¿De acuerdo? Ecuaciones fuente porque el teorema de Helmholtz así lo asevera. Cuando nosotros conocemos la divergencia y el rotor de un campo, conocemos el campo en su totalidad. Ese es el teorema de Helmholtz. Por eso se le llama ecuaciones fuente. Entonces, con estas ecuaciones fuente yo puedo obtener las componentes del campo eléctrico, tanto normales como tangenciales. O sea, cuando yo digo, puedo obtener las componentes, me refiero a que puedo saber si esas componentes son continuas o son discontinuas. Entonces comencemos con las componentes normales. Si le aplicamos la condición de componentes normales al campo eléctrico, en vez de F ponemos campo eléctrico. Entonces, después de hacer, aquí no hice el desarrollo lo pueden ver en el libro. Al sustituir ahí la divergencia de E en esta ecuación, al sustituir la divergencia de E y hacer álgebra, llegamos a esta ecuación final. Esta es la expresión final para las componentes normales del campo eléctrico. El campo eléctrico, sus componentes normales no son continuas, son discontinuas. ¿Por qué discontinuas? Porque su diferencia no es 0. Si la divergencia de E fuese 0, entonces estas dos componentes serían iguales. Estaríamos diciendo que son continuas, pero para un campo eléctrico siempre las componentes normales van a ser discontinuas porque su divergencia no es 0, son discontinuas. Si ustedes despejan de aquí para la componente E2, E sub 2n significa la componente normal en el medio 2. E sub 1n la componente normal en el medio 1. Entonces estas componentes no van a ser iguales por esto. Este es el factor que los hace diferentes. ¿Qué pasa con las componentes tangenciales? El rotor es 0. Al ser 0 el rotor, si yo sustituyo aquí en la expresión general, el rotor de E es 0, el lado derecho se hace 0 y el lado izquierdo me queda una resta igual a 0. Entonces, este es más fácil. La resta de los campos tangenciales es igual a 0, de manera que son continuos. Las componentes tangenciales del campo eléctrico son continuas. ¿A qué se refiere? A que son iguales. O sea que cuando un campo eléctrico cruza una superficie de discontinuidad, las componentes tangenciales no sufren alteración. Quedan iguales, mientras que las componentes normales van a quedar diferentes. Bueno, continuemos. Vamos a ver unos ejemplos de cómo aplicar estas condiciones normales. Entonces, comencemos con el plano infinito uniformemente cargado. Estos dos ejemplos que voy a resolver son plano infinito y para un conductor. Algunos problemas, los podemos resolver con las condiciones de frontera. Esto de las condiciones de frontera no es una exquisitez matemática, son útiles en algunos casos. Por ejemplo, el plano infinito
Con carga uniforme lo podemos resolver de una manera mucho más fácil aplicando las condiciones de frontera. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Este es el plano infinito. Aquí yo puse unos ejemplos. Este problema ya lo resolvimos en el capítulo 3, pero lo hicimos con el método difícil, resolviendo la integral directa. Si el plano es positivo, las líneas de campo divergen del campo. Si el campo es de carga negativa, convergen hacia él. Esto ya lo saben. La magnitud del campo eléctrico, cuando lo resolvimos de forma directa, nos dio esto, la magnitud. Resolvámoslo con las condiciones de frontera. Entonces, este es el plano infinito. El plano infinito vendría a ser la superficie de discontinuidad que divide el espacio en dos, el medio 1 y el medio 2. Aunque el medio 1 y el 2 son iguales porque es el vacío. Entonces la normal siempre va del medio 1 al medio 2, como lo habíamos acordado. Los campos apuntan así porque la carga es positiva. El campo 2, campo 1, van en direcciones opuestas. Si ustedes se fijan en la figura, no habrá componente tangencial del campo. La componente tangencial va a ser 0. Son continuas siempre, aunque sean 0, ¿verdad? Bueno, entonces el campo eléctrico 2, este campo, va a ser E en la dirección de N. Aquí lo estamos planteando nada más. Y el campo E1 va a ser menos E en la dirección de N unitario. ¿Por qué menos N? Menos. Porque le estamos dando vuelta al vector unitario. Entonces ahora vamos a ver. Si nos vamos a las condiciones normales del campo, sustituimos estos campos acá. Al sustituir estos campos aquí, igualamos a phi entre epsilon, donde phi es la densidad de carga del plano. Este menos por este menos da más y me queda 2 veces el campo igual a esto. Y de aquí despejo para el campo y me queda esto. De manera que hemos llegado al mismo resultado que obtuvimos por integración directa. O sea que con las condiciones de frontera podemos resolver problemas de una manera muy rápida. Claro que hay que conocer muy bien la teoría, que es lo que más cuesta. Veamos el otro ejemplo. El de un conductor. Ustedes ya saben qué es un conductor. Un conductor es un material en el cual toda la carga yace en su superficie. En el interior no hay carga. En el interior el campo es 0 por definición y el campo en la superficie es perpendicular. No hay componente tangencial de campo. Acuérdense de la teoría de conductores. En la superficie de un conductor no puede haber componente tangencial porque de lo contrario las cargas se moverían. Entonces aquí componentes tangenciales son 0. Vamos a ver. ¿Qué pasa en un conductor? En el interior el campo es 0 y el potencial es constante. Planteamos la ecuación para las condiciones normales del campo. El campo en el interior es el medio 1 y el exterior es el medio 2. Entonces la normal apunta de 1 a 2. En 1 el campo es 0 por definición de conductor. E1n, campo 0. E sub 2n, el campo es E. Lo planteamos simplemente. Ahora, al hacer esta diferencia, E1 es 0, me queda E sub 2n igual a esto, E sub 2n igual a esto, pero E sub 2n es E, y me queda esto. De manera que hemos demostrado que en la superficie de un conductor el campo es epsilon entre sigma entre epsilon. Bien, pues estos son algunos ejemplos de cómo aplicar las condiciones de frontera para el campo eléctrico. Espero que esto haya sido de mucho provecho para ustedes.